En realidad todas son particulares, pero esta más todavía porque es un tema importante para todo lo que es navegación. Cada vez se le está dando más trascendencia, más importancia, pero es un área del conocimiento muy amplia, ¿sí? Que es el tema de la meteorología. La meteorología, ustedes saben que es una rama de la ciencia, digamos, y que hay carreras universitarias y posgrados que tratan de meteorología. Así que lo del curso no pretende nada más que darles algunos consejos, llamar la atención sobre un tema que es fundamental y abrirles las puertas, digamos, a la comprensión de algunos fenómenos meteorológicos para que ustedes después puedan seguir avanzando en esta rama del conocimiento tan amplia que es la meteorología y que une conocimientos de distintas ciencias, ¿sí? Eh, Aguárdame un segundito. Ahí estamos. Les decía, entonces, en la clase de hoy vamos a ver el tema de meteorología y vamos a hacer sobre todo hincapié en los fenómenos meteorológicos locales. Antes de ver los fenómenos locales, me parece que es importante para quienes no tienen ningún conocimiento de meteorología, primero comentarles que Defensa Civil, el Ministerio de Seguridad, tiene un grupo de meteorólogos, científicos dedicados, estudiosos, que son los encargados de elaborar los pronósticos y dar los alertas tempranos, ¿sí? En ese sentido, para todos los que estén con actividades náuticas, lo que les recomiendo es que aprovechen a esta gente, aprovechen este conocimiento, este servicio que tienen, y en el caso de planificar alguna actividad, consulten siempre con ellos, que son los profesionales, ¿no? del tema. Eh, Después, seguramente, algunos de ustedes ya utilizan en forma cotidiana alguna aplicación que en la próxima conexión, el próximo bloque, vamos a ver un poquito. Pero antes de ver eso y de ver los fenómenos locales, yo quería comentarles algunas cuestiones a macro escala, ¿sí? Porque nosotros, en realidad, los fenómenos atmosféricos se pueden conocer, estudiar en distintas escalas, pero responden a principios que son similares. En principio, lo que podemos decir que lo que nosotros llamamos el motor del cambio, el motor de los movimientos de las masas de aire y de los cambios meteorológicos es el Sol. El Sol o el calor. En realidad es el calor y la fuente nuestra en el sistema solar es el Sol. El Sol es el motor de los cambios. Y de alguna manera ese motor funciona también gracias a la existencia de agua en la atmósfera terrestre en distintos estados. Y ese agua al cambiar de estado, pasar del estado líquido al gaseoso o al sólido, eh, consume o libera energía. Esos consumos de energía, esas liberaciones de energía, esos movimientos en la atmósfera, productos del Sol, son los que producen los cambios que nosotros experimentamos a nivel de la superficie terrestre. La meteorología no estudia solamente los fenómenos a nivel de la superficie terrestre. Nosotros nos vamos a limitar a eso porque justamente es a nivel del mar, generalmente, en donde desarrollamos nuestra actividad. Lo que estamos viendo acá es un barrido satelital del planeta, es una composición de múltiples fotografías, ¿sí? De estos barridos, en donde veo una gran actividad de las nubes. Por eso la elegí la foto, hay otras que no son tan gráficas, en donde vemos que las nubes que de alguna manera me están conformando frentes, centros ciclónicos, anticiclónicos. Ahora vamos a ver un poco qué es eso. Pero yo los movimientos de las masas de aire los puedo ver en la foto satelital por la formación de capas nubosas. Si no existiera el agua en la atmósfera, si no estuvieran las nubes, esta fotografía no me demostraría nada, no aparecerían las nubes. Y acá las nubes son las que de alguna manera me están contando los cambios que están sucediendo en la atmósfera.
¿Y cómo se originan esas nubes o por qué es el movimiento? Bueno, yo les decía, el Sol es el motor, el Sol, la energía solar, calienta la superficie del planeta y parte de esa energía retorna, ¿sí? Y es esta energía la que calienta el aire de una capa muy delgada de la atmósfera. La atmósfera es, ahora lo vamos a ver en una sección, tiene muchos kilómetros de altura, pero los primeros kilómetros, aproximadamente entre 10 y 12 kilómetros, es lo que llamamos troposfera. Esta troposfera, la masa de aire se calienta por contacto y cercanía con la superficie del planeta, y al calentarse la masa de aire se da un fenómeno que se llama convección. ¿Qué hace la convección? Hace que el aire, al estar más caliente, se expanda, disminuya su densidad, porque aumenta su volumen, se expande, se hace más liviano, y ese aire caliente asciende. ¿Sí? ¿Por qué asciende? Bueno, porque es más liviano que todo el aire de su entorno. Entonces busca el equilibrio de la atmósfera. Este aire, al ascender, contiene vapor de agua, ¿sí? Agua en estado gaseoso. No, no se ve el agua, el vapor de agua contenido en la atmósfera, en el aire, digamos, no se ve hasta que se condensa. Cuando se condensa se forman las microgotas y esas microgotas son las que dan origen a las nubes. ¿Sí? ¿Y por qué se condensa? Bueno, porque el aire que estaba aquí caliente, que tenía agua en estado gaseoso, ¿sí? Al empezar a ascender, se va alejando de la superficie terrestre, de la fuente de calor, se va alejando, y al ascender, ¿qué pasa con el aire? Se va enfriando. Al enfriarse se da el proceso inverso, ¿sí? Que es que se torna más pesado, ¿sí? Tiende a condensar el vapor de agua, aumenta la humedad relativa, se dice que el aire se satura, alcanza el 100% de humedad, y se forman las microgotas o las gotas. Y ahí se forman las nubes. Luego, este aire caliente que ascendió se va enfriando, decíamos, y luego, ¿qué sucede? Llega a un punto en donde no puede ascender más porque ya se enfrió, ¿sí? Y el aire caliente que viene desde abajo lo desplaza, entonces el aire frío desciende por los laterales, como está en este dibujo, y se da así un cierre de un ciclo que se llama ciclo convectivo o convección, en donde los fluidos calientes ascienden y los fríos descienden. Esto se da tanto en el agua como en cualquier fluido, no solo el agua, cualquier fluido, y el aire también. Y es lo que da el origen o el movimiento a las masas de aire. ¿Sí? Este ciclo, que yo lo estoy explicando así muy sencillamente en la atmósfera, ahí es bastante más complejo, pero digamos, el principio de convección también se verifica dentro de la habitación en la que estamos. Si yo prendo la estufa, el calor se va a ir hacia el techo. Si yo me subo a la mesa y levanto la mano, voy a ver que el aire cerca del techo está más caliente y cerca del piso está más frío. Eso es porque el aire caliente busca los niveles superiores. Estos movimientos convectivos son los que dan origen a las térmicas que aprovechan los pájaros, por ejemplo, para planear, los planeadores. Eh, Y ese principio también, por ejemplo, que usan los globos aerostáticos. El globo aerostático tiene una fuente de calor, que es el calentador, calienta una burbuja de aire que está atrapada dentro del globo y mediante el calentador la va calentando y por ser más liviana, por expandirse, por tener menos presión que el entorno, asciende. Ahora, esto que yo cuento así, muy sencillamente, es complejo, ¿sí? Intervienen distintos factores. Ahora vamos a ir viendo algunos de ellos. Dentro de los parámetros que medimos en la atmósfera, digamos los legos, digamos los deportistas, los aficionados a la meteorología,
son principalmente la temperatura y la presión los indicadores que tenemos más a mano. Obviamente los meteorólogos miden muchísimos más factores que nosotros directamente no le damos, desconocemos, pero por ejemplo la humedad, que nosotros hablamos de humedad relativa, bueno, un meteorólogo mide distintos tipos de humedades en la atmósfera. ¿Mm? Nosotros trabajamos con, sobre todo, temperatura, presión y humedad relativa. La humedad relativa se mide en porcentajes y es el porcentaje de vapor de agua que tiene una masa de aire a una temperatura determinada en relación, comparándolo, con el máximo que podría tener de vapor de agua y alcanzar su estado de saturación. Por eso es un porcentaje, no es una cantidad de agua por metro cúbico. ¿Vieron que se dice 50% de humedad relativa? Bueno, quiere decir que tiene, cuando tiene el 50%, que todavía puede asimilar un 50% más antes de saturar el aire, ¿sí? Antes de llegar al 100%. Esta capacidad del aire de tener agua en suspensión varía de acuerdo a la temperatura. Cuando el aire es más caliente, mayor cantidad de gramos de agua puede tener en suspensión. Y cuando el aire se enfría, menor cantidad. Por eso es que para saturar una masa de aire, una de las formas es enfriarlo. Entonces, al enfriarlo, no le estoy agregando humedad, simplemente estoy reduciendo su capacidad portante de agua, digamos, y hago que esa masa de aire se sature. Dentro de los parámetros que nosotros medimos está la presión y la temperatura. Por suerte, va a ser más sencillo para nosotros hoy porque nos encargamos solamente de lo que es la presión y la humedad a nivel del mar, ¿sí? A nivel a nivel cero, digamos, ¿sí? Estos gráficos son informativos nada más para mostrarles cómo a medida que yo aumento mi altura sobre el nivel del mar, la presión disminuye. Estos son hectopascales, que es la unidad en la que se mide la presión atmosférica, hectopascales, ¿sí? Es equivalente al milibar, que es otra unidad, y estos son alturas en kilómetros, ¿sí? No varía en forma lineal, no es una línea recta, sino que es una especie de parábola, pero podría decir que disminuye en forma más o menos proporcional con la altura. La temperatura también disminuye en la primera capa, pero sí lo hace en forma lineal durante los 10 primeros kilómetros. A medida que yo me elevo, la temperatura desciende. Esto es en esta capa, que es la capa que a mí me interesa, que es la troposfera. Luego sucede una suerte de cambio, de interrupción. Se da lo que se llama tropopausa entre los 10 y 12 kilómetros. Y fíjense las alteraciones en la temperatura. Incluso la temperatura acá a los 50 kilómetros vuelve a subir. Y luego vuelve a descender y vuelve a subir. Esto es por la presencia de distintos gases, entre ellos el ozono, ¿sí? Que filtran de distinta manera la energía solar, ¿sí? Por suerte nosotros vamos a estar en el nivel del mar, ¿sí? Y en esta capa, que es la que nos interesa, que es la troposfera. ¿Por qué nos interesa esta capa? Porque es en la que habitamos y además es en la que está el agua en sus distintos estados, ¿sí? Es donde se producen todos los cambios de transformaciones, las tormentas, las nubes, las precipitaciones de distinta manera, o sea, en líquido o en sólido, del agua, el viento, todo esto se da dentro de la troposfera. Por eso los aviones, cuando quieren evitar una tormenta, lo que hacen es elevar su altura, ¿sí? Y volar por lo que sería la tropopausa, por arriba de las nubes, ¿sí? Nosotros con nuestros barcos, embarcaciones, no podemos hacer eso, así que estamos sometidos a la meteorología. Eh,
Decíamos hoy, yo explicaba la convección. Bueno, dentro de lo que es el ciclo convectivo, uno podría decir, bueno, bárbaro, entonces este ciclo, el aire se calienta, se eleva y desciende frío, y es como una rueda que funciona. Funciona de forma permanente la atmósfera todo el tiempo buscando el equilibrio, pero existen múltiples variables que modifican, ¿sí? Y que hacen que esta cuestión no sea tan sencilla de calcular. Una de ellas es la forma de la Tierra vinculada con la latitud. La radiación solar, esto está expresado, digamos, esta sección de radiación solar es igual a la de arriba y es igual a la de abajo. Ahora, si yo voy siguiendo esta sección, esta barra, digamos, cuando impacta sobre la superficie de la Tierra, yo puedo ver que cerca del ecuador describe una circunferencia de un tamaño determinado y que cuando me acerco a los polos, la misma sección tiende a ser más como una especie de óvalo o de elipse de mayor superficie. ¿Y qué quiere decir que tenga mayor superficie? Quiere decir que la misma radiación solar, la misma cantidad de energía que entra en la atmósfera, se va a distribuir en superficies muy diferentes, concentrándose en superficies menores en zonas cercanas al ecuador, lo cual hace que la energía solar se distribuya menos y caliente más la superficie. Esa es la razón por la cual la energía solar y el ángulo de incidencia sobre la superficie hace que actúe de distinta manera, irradiando también superficies de planetas diferentes. ¿Sí? A esto se le suman otras complicaciones más. Uno dice, bueno, esto está bárbaro, ya lo entendí. Bueno, pero además el eje terrestre no está como en esta fotografía. La Tierra está inclinada, el eje terrestre está inclinado, entonces tengo una cantidad de energía solar que llega con un ángulo en el hemisferio norte y que llega con un ángulo diferente en el hemisferio sur. Vieron que cuando nosotros estamos aquí en verano, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte están en invierno y al revés. Entonces, ahí ya empiezo a tener variables, ¿no? Tengo la variable de la latitud, tengo la variable por el eje terrestre de las estaciones del año, tengo la variable dada por la longitud y la rotación terrestre. ¿Por qué? Y bueno, por el día y la noche. Cuando ahora nosotros estamos charlando, acá son las 10 de la mañana y en España es el mediodía. Entonces es lógico que en el mediodía tengan mayor temperatura que la temperatura atmosférica que tenemos nosotros ahora. Entonces, fíjense cuántas diferencias empiezan a aparecer. La traslación de la Tierra, que con el eje terrestre provoca las estaciones del año en distintos lugares del planeta. La variación horaria o la variación día-noche por la rotación, no ya por la traslación. La diferencia de radiación por el ángulo terrestre. Y no estoy sumando la altura, nada, solamente la relación de la fuente de calor con el planeta. Si a esto le sumamos también que la superficie irradiada por el Sol no es homogénea, ¿a qué me refiero con que no es homogénea? Bueno, esta energía solar que ingresa puede calentar directamente, puede caer en el mar, calentando de una determinada manera el agua, o puede caer sobre un desierto, por ejemplo, calentando la arena de otra manera. Entonces, voy a tener también diferencias regionales de gran escala y de pequeña escala. O sea, pequeña escala, ¿cuál podría ser? Bueno, ya lo vamos a ver en la costa del río, en la costa de un lago o en la costa del mar. Los rayos solares calientan de manera distinta la costa y el agua, porque son materiales distintos. Vieron que a la misma hora, al mediodía, yo piso la arena en la playa en enero a las 2 de la tarde y me quemo el pie. Me meto en el agua y está a otra temperatura. Y están bajo el mismo sol. Bueno, ¿por qué es eso? Porque son superficies distintas
y tienen un coeficiente de transmisión térmica diferente. La Tierra se calienta y se enfría con mucha más facilidad que el agua, que tiende a permanecer más estable en temperatura. Eso va generando diferencias en el planeta, y esta es otra foto satelital fragmentada que les pongo, pero lo pongo siempre porque, fíjense, aquí se ve muy claramente, si yo les digo dibujen con una tiza, con una fibra, las formas de estas nubes en el sentido de si siguen alguna línea, fíjense que acá, donde tengo el mouse, hay toda una línea que por momentos se desdibuja, por momentos se dibuja más claramente, pero yo podría decir que acá hay una línea de nubes, ¿sí? Bueno, esto me está indicando, justamente acá está el Ecuador, es un poco al norte del Ecuador en esta foto, me está indicando que hay una línea ahí de baja presión que hace que el aire ascienda, al ascender se enfría, al enfriarse se satura de humedad porque se enfrió y tiende a condensar y a formar las nubes. Esa línea justamente es lo que llamamos zona intertropical de convergencia o es un ecuador térmico, que está cerca del ecuador geográfico, a veces coincide, y cuando es verano en el hemisferio norte se va hacia el norte, como en esta fotografía, y cuando es verano en el hemisferio sur se va hacia el sur. Pero me está hablando de que ahí se está dando una convección, y fíjense, a lo largo de todo el planeta prácticamente. Después tengo otra línea por aquí, tengo otra línea por aquí, etcétera. Después van a ver que dentro de la atmósfera hay zonas de convección marcadas, ¿sí? Que se llaman celdas, ¿m? Las celdas. Y eso hace que en algunas regiones llueva de manera más, más frecuente, y que en otras latitudes sean las latitudes en donde aparecen los desiertos. Estos movimientos de las masas de aire que veíamos recién en gran escala, los puedo ver en escala local. Y esto es lo importante para nosotros, como navegantes también. ¿Por qué? Bueno, porque en escala local yo puedo experimentar un fenómeno que se llama brisas de costa o brisas de mar, que son justamente cuando no existe una situación sinóptica mayor, una situación sinóptica, es decir, no estoy bajo la influencia de masas de aire grandes como un pampero, como una sudestada, como un nortazo, ¿sí? Sino que estoy en una supuesta situación de calma, y estoy en calma y de golpe, en determinados momentos del día, veo que digo, no, no hay calma, se mueve una brisa en la costa. Bueno, esa brisa es un fenómeno costero solamente. Si yo me alejo de la costa, desaparece o tiende a mitigarse. Y este movimiento de las brisas justamente está dado por la acción del calor sobre la costa y el calentamiento diferencial entre la masa de agua y la tierra. Las rocas, la arena, la costa, ¿sí? Se calienta cuando sale el sol, eso hace que el aire que está en contacto con la tierra se torne menos denso, se expanda y tienda a ascender, y sea reemplazado por aire fresco desde el agua hacia la costa. Esta brisa, que la experimento, se llama virazón. O sea, no es el nombre meteorológico. El nombre meteorológico son brisas de costa o brisas de mar, y el nombre que le dan la gente común, digamos, es virazón. Cuando a la noche el sol se pone, la tierra se enfría más que el agua tiende a estar casi a la misma temperatura que al día, y esta arena que me quemaba el pie, que estaba a 50 grados durante el día, a la noche está helada. Entonces el aire, ahora que va a estar más caliente, va a ser el que está en contacto con el agua, va a tender a ascender, y el aire frío se va a desplazar desde la costa hacia el agua. Esto es lo que se llama terral, ¿m? Configurando los dos ciclos, el ciclo diurno y el ciclo nocturno de brisas de costa.
Perdón. Aquí vemos el movimiento de las masas de agua, de aire. Estas formas que se dibujan en color azul, estos triángulos que los pueden ver después en algún mapa meteorológico, me está indicando que este es el límite, una especie de frente, de pequeño frente, perdón, de la masa de aire frío. ¿Mm? Esta es una masa de aire frío avanzando. Se representa con una línea azul con triángulos azules. Si fuera una masa de aire caliente avanzando, sería una línea roja con semicírculos rojos. Este movimiento convectivo está representado acá de manera muy esquemática, como si fuera una sección del Río de la Plata. Yo tengo la costa argentina por este lado, RA, la República Oriental del Uruguay en este lado, y el Río de la Plata del medio. Fíjense que al salir el sol, calienta de manera diferencial la tierra, el agua permanece más fría, entonces el aire sobre las costas, sobre la tierra, se va calentando y cuando alcanza cierta temperatura comienza a ascender y forma las nubes, con lo cual yo desde una foto aérea podría ver fajas de nubes sobre la costa y despejado en el medio del río. Este fenómeno también se da en los lagos. Este es un gran lago del sur. Fíjense que el lago está despejado, sin embargo, comienzan las nubes a determinada distancia de la costa, y eso es porque el aire desde el lago sopla hacia la tierra, comienza a calentarse y asciende formando las nubes. Este ciclo también se invierte y durante la noche, decíamos, el agua está más caliente, tiende a ascender por el medio del agua, en el medio del río, ¿sí? La costa va a estar despejada y el centro del río de la Plata, en este caso, con nubes, que es más o menos lo que vemos acá. ¿Mm? Acá vemos el terral que sopla de tierra hacia el agua y en el medio del río donde estoy moviendo el mouse se ven las nubes y la costa más o menos despejada. Bien, les hago un comentario antes que se corte. Se va a cortar ahora en 3 minutos más o menos. Lo que hacemos es volver a conectar inmediatamente. ¿Sí? Reconectamos y seguimos con la reunión. ¿Sí? Estamos limitados por 40 minutos de conexión. Muy bien, estas masas de aire que se mueven, además lo hacen sobre una superficie del planeta que está en movimiento, porque el planeta está rotando. Esta rotación de la Tierra produce un desvío de las fuerzas en la superficie en el hemisferio norte en un sentido y en el hemisferio sur del planeta en otro. Y es lo que hace o determina el sentido de rotación de los centros de alta o de baja presión. Vieron que los tornados, los huracanes, los movimientos de las masas de aire, los remolinos en el agua, tienen un sentido de giro. Bueno, ese sentido de giro está dado fundamentalmente por las desviaciones que producen esta fuerza, que produce sobre estas fuerzas en su trayectoria el efecto Coriolis, que es el efecto por la rotación de la Tierra. Lo que vemos aquí, lo voy a mostrar mejor en esta imagen, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, cómo las masas de aire, de acuerdo a si son centros de baja presión o de alta presión, giran en la superficie de la Tierra. Acá tengo el hemisferio norte, yo me voy a centrar en el hemisferio sur, que es donde estamos nosotros, ¿sí? Y las masas de aire, fíjense, los centros de baja presión, ¿sí? Giran sobre la superficie del planeta en sentido horario. Y los de alta presión giran en sentido antihorario sobre la superficie del planeta en el hemisferio sur, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta también que en el centro de baja presión,
la masa de aire, además de girar, va a tender a ascender. Y al ascender era cuando se producía, ¿se acuerdan? La saturación del aire. Y ese ascenso, si era muy violento, iba a estar acompañado también con tormentas, precipitaciones. Digamos, cuando digo tormenta me refiero a actividad eléctrica. ¿M? Y está asociada la baja presión con la aparición de viento. ¿M? ¿Por qué? Porque se produce una baja presión aquí en superficie y hacia este centro van a concurrir todas las masas de aire, van a intentar concurrir para llenar este vacío, esta baja presión que existe en este lugar. Cuando es una alta presión, al contrario, me espera buen tiempo, lo que normalmente llamamos buen tiempo, o sea, cielos despejados, ausencia de precipitaciones y vientos no tan intensos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que estar atento a la presión atmosférica, que eso lo puedo medir hoy en día desde un celular, desde un reloj, ¿sí? Pero se mide con un barómetro, ¿m? Que es el instrumento que me mide la presión atmosférica. Hoy en día existen barómetros digitales. La presión atmosférica se mide, decíamos hoy, en hectopascales, y yo puedo graficar, en realidad lo hago yo, digamos, los hacen los meteorólogos, los estudiosos, pero puedo graficar estos mapas de presión, ¿sí? En los cuales están representados con estas líneas que se llaman isobaras. Estas líneas recorren la cartografía y van uniendo puntos con igual presión atmosférica.